La iglesia. Entonces, ¿cómo la llama y conoce Dios a su iglesia? La Biblia nos enseña que es el cuerpo de Cristo, y la podemos ver en Colosenses 1:24. Pablo nos asegura con su sufrimiento que es el cuerpo de Cristo. Si tú lees esa escritura, te vas a dar cuenta a las cosas que estoy hablando. Es el templo de Dios. En 2 de Corintios podemos ver ahí 6:16, pero el templo de Dios es cada uno de nosotros. Es decir, aunque todos estemos juntos, ese no es el templo de Dios, es cada uno de nosotros. Esa sumatoria se llama iglesia. La familia de Dios también se le conoce, está en Efesios 2:19, es decir que somos conciudadanos de los santos. Es como que Pedro estuviera diciendo desde arriba: hey vecino, ¿cuándo vienes? Somos los vecinos de ellos. Conciudadanos quiere decir que somos como compatriotas de ellos. Ya ellos nos están tomando como eso. La novia de Cristo, Apocalipsis 19:7, también el capítulo 21:2, el 9 y el 22:17. La novia de Cristo. Son muy interesantes estas escrituras, la verdad. Nos prepara para la boda en el cielo. Nosotros somos la novia y la iglesia es el lugar en donde Dios está preparando a su novia. ¿Cómo tiene que llegar allá? Blanca, vestida de blanco. También dice que es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, con la escritura que tenemos ahí. Todos esos nombres y muchos más, muchísimos más, son la iglesia de Dios. Pero hermanos, debemos reconocerla como Dios la reconoce. La Biblia nos enseña cada nombre con el que Dios conoce a su iglesia. Y aquí faltan, pero muchísimos más. ¿Te imaginas lo importante que es para Él? ¿Te imaginas lo importante que es este número de personas que está buscando de Dios? Pero a veces pensamos de la iglesia de una manera mundana. Pensamos que la iglesia es solo la gente, que son los grupos que la lideran, los que dan las mejores ofrendas, los miembros más antiguos o los encargados de algún ministerio. Pero no es así. ¿Cuánto debe entristecer a Dios si nosotros pensamos de esta manera? Realmente esos pensamientos están, pero años luz de entender con claridad lo que significa la iglesia para Dios. Dios empieza a ver a la iglesia, cuando un discípulo hace su parte de servicio aquí en la iglesia, debe hacerlo pensando que es parte estructural de ella. Entonces Dios empieza a ver a la iglesia como ve y siente a su Hijo Jesús. ¿Y cómo ve y escucha Dios a su Hijo amado? Hay una escritura que me encanta, que se encuentra en Mateo 3:17, que dice solo esta pequeña porción: este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Y en la traducción, en lenguaje actual, dice: yo lo amo mucho y estoy muy contento con Él. ¿Te imaginas ese corazón que tiene Dios para su Hijo? ¿Cómo lo ama? ¿Cómo? O sea, con ese mismo corazón, con ese mismo amor a Cristo, Dios le da esos nombres a su iglesia. ¿Te imaginas cuánto Dios ama a su iglesia? El cuerpo de Cristo, su templo, sus escogidos, sus sacerdotes, sus santos, su pueblo. ¿Estás viendo a su iglesia con ese corazón que Dios tiene? Lleno de amor. Creemos que sí lo estamos viendo así. Enseñemos a nuestra familia a ver a la iglesia con los ojos y el corazón de Dios. Eso es lo que enfoca prácticamente esta clase. Entonces, encajar a la familia con la iglesia, conectar a la familia con la iglesia. ¿En qué sentidos? En el propósito, en su promesa, en las prioridades y también en los problemas. Pero más bien como que con los problemas deberíamos desconectarlo de nuestra familia, ¿no es cierto?
No los vamos a conectar en problemas, nos vamos a desconectar. Pero sí las vamos a conectar con estos tres asuntos que son muy importantes. Conexión con el propósito. Para no hacerlo muy largo, porque como saben los que leyeron el libro, hay unas escrituras bastante largas, entonces lo he separado de este modo como para poder identificarlo y ser muy claro y exacto con lo que se va a decir. En Efesios 4, 14, 16, la versión NBI, dice: zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Y la otra parte es, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces quería, antes de avanzar con la escritura, para entender la primera parte que dice viento de enseñanza, tenía un video y quería que le pongamos atención a lo que va a mostrarnos. Bueno, esto realmente a mí me ha dejado una gran reflexión y quiero transmitírselo. Como ustedes ven aquí, dice que hay un viento huracanado de 200 kilómetros por hora. Esta escritura enfoca algo muy importante. Somos zarandeados por las olas, llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza, por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Expuesto. Quizá nada tiene que ver con la clase esto, quizá nada tendría que ver, pero es necesario y lo voy a topar súper sencillo. Por ejemplo, un viento de esta magnitud, y sabemos que hay vientos que tienen una velocidad mucho más grande, que son inclusive tan poderosos como para destrozar ciudades completas. Cuando nosotros nos dejamos o nos exponemos a un viento de esa magnitud, nos va a despedazar, nos va a destrozar y nos va a separar. El viento puede desfragmentar una casa, como también puede desfragmentar una persona, literalmente. Entonces, hemos visto esta situación y trato como de transmitirlo de una manera. Muchos hermanos, quizá en nuestras charlas, no quieren ir como asistir a ellas, porque yo me he dado cuenta, estoy en una charla que tiene muchos miembros, y cuando hablo con ellos, y lo que a veces sucede es que se dedican mucho a escuchar cosas que no son enseñanzas de nuestra iglesia, que no son nuestras, con las que no tenemos nada que ver. Se cansan de escuchar a las 8 de la mañana la HCJB, y después en la tarde y el día sábado es como, ¿para qué? Si mi líder va a hablar lo mismo quizá que escucho yo durante toda la semana. O sea, hay como una... Y Satanás es tan astuto para manejar todas estas cosas. Y todo el mundo no está como antes. Muchos amigos que ya tenemos algunos años acá, que éramos solteros, ¿recuerdan cómo era antes para ir a una charla? Era como, llegábamos sedientos, así como hambrientos. ¿Qué irán a hablar? ¿Qué van a decir? Y llevamos, aunque sea un bonais, un bolo, lo que sea, el punto era ir a la charla para escuchar qué iba a expresar Dios a través de nuestro hermano líder. Pero a veces eso como que ya no lo sentimos ahora. ¿No te has puesto a pensar por qué? Si te expones a escuchar, no estás permaneciendo en la enseñanza de tu iglesia. Eso es lealtad. No es lealtad a las enseñanzas de tu iglesia. Nosotros somos discípulos de Jesús, y como tales debemos vivir
entendiendo las Escrituras, llenando nuestra vida de la Biblia. Yo sé que pueden haber muchas cosas buenas afuera que pueden servirnos, pero nuestra mente se va por otro lado. Como que es desfragmentada en muchos pedacitos. Hablaba con un hermano hace un tiempo sobre un punto específico, y luego hablando y ya entrando en calor, cuando dice: el mundo se va a acabar, tal pastor lo dijo. ¿De qué viene eso? No era lo que estábamos hablando. Pero hay tanta confusión, tanta información que no es profesada en vivirla. Entonces por eso hay mucha falta de convicción y mucha falta de amor y mucha falta de ese deseo grande de asistir a tu charla, porque ya estás haciendo el fin de semana, ya estás pero hasta aquí de tantas palabras que escuchas durante toda la semana. ¿Sí o no? ¿Te ha sucedido? A mí me ha sucedido y veo que sucede, hermanos, y tratamos de ayudar. Tómalo como una recomendación, pero yo sí quiero permanecer a las enseñanzas de mi iglesia y enseño a mis hijos que debemos permanecer en estas enseñanzas. No podrán tener los mega pastores el mega concierto cada domingo, no podremos tener el mejor salón y las mejores personas, pero Dios te dio esta iglesia y debemos amarla y valorarla. Una familia es fuerte cuando practica las enseñanzas de Jesús en su iglesia y de su iglesia. Queremos dar siempre lo mejor a nuestra familia, ¿verdad? Lo formamos espiritualmente cuando participamos activamente en las actividades de ella. La iglesia no es un lugar para conectarnos con Dios. Si estabas pensando eso, creo que has estado un poco equivocado. Más bien es el lugar donde mostramos que estamos conectados con Dios, que estamos mostrando que estamos unidos a Él. Una canción no puede ser motivo para que te conecte. Te comento: investiga las Escrituras, métete en ellas y vas a entenderme un poquito. ¿Sí o no, Santi? Así es. ¿Sí o no, Eduardo? Porque son cosas que nacen de una convicción, de una conexión con tu Padre. No el día domingo, es el lunes, es el martes, es el miércoles, cada día, y vienes el domingo, sí, pero a servir a la gente que viene acá, a todos, a preocuparnos por ellos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Quieres agua? ¿Quieres un? No sé, lo que tú desees, pero el punto es que te pongas a disposición de servicio de cada persona. Y no llegues y después de 2 horas, ay, por fin estoy conectado con Dios, amén. No es así, para nada. Dios nos da la iglesia para ayudarnos a crecer en amor y unidad. Y lleguemos a ser como Jesús, como dice la Escritura, como Jesús en todo. Ahí nos salió un pedacito, pero así como cada parte del cuerpo está hecha para funcionar de una forma específica, asimismo cada discípulo fue llamado para funcionar específicamente con un don dotado por Dios. ¿Te das cuenta ahí? Yo, por ejemplo, no sabía que el músculo debe está uniendo al hueso, ¿sí? Que esta parte, hay tantas cosas, el cuerpo está aquí, no sé si hubiera un médico para que nos explique un poco de eso, pero es tan complejo y cada parte, cada hebra, cada fibra sirve para algo. Igualito sucede acá. La iglesia crece con familias conectadas en la obra de servicio. La escritura de Efesios 4, 11 al 13, por favor acompáñenme. Esta sí necesito que me apoyen para entenderla. La escritura dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros, evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Como podemos ver, ¿qué tal si esa persona que está de espaldas es un evangelista? Podemos soñar con que nuestros hijos sean como él, al menos en la parte
se supone que está como predicando a una iglesia, o un líder que esté llevando a muchos otros a caminar como Jesús, o un pastor que esté dedicado a levantar y a llevar a las personas a Cristo. Pero también tenemos maestros. Ahí tenemos uno. Uno tenía una foto del Steve como para poner en esa posición, entonces le puse a él. Es el más conocido, el maestro. La iglesia se encarga de descubrir el don de cada miembro. Dentro de la iglesia funciona tu don. Fuera de ella no tienes nada. Por lo menos a las personas que nos caímos, que estuvimos lejos de Dios un tiempo, sabemos perfectamente bien esta situación. Una iglesia edificada en Cristo genera humanos con la estatura de Jesús. Es lo que cada uno de nosotros como padres debemos buscar, que nuestros hijos entiendan y que nuestros hijos vivan. Entonces, quisiera pasar también de una vez a la conexión con la promesa de la iglesia. Y vamos a ver esta escritura que dice Efesios 3:16 al 21, pero lo que nos interesa de esta, mucho más, es la comunidad de los santos. ¿Quién es la comunidad de los santos? Nosotros. Somos nosotros, amigos. Nosotros somos la comunidad de los santos. Aunque no te parezca, aunque hoy día te peleaste con tu jefe, aunque dijiste tantas cosas y caíste en mucho pecado, Dios te ve así. Una promesa se rompe cuando una de las dos partes falla. La iglesia es el lugar donde Dios prepara a cada miembro a ser santo como Él. Sin la iglesia estaríamos destinados a un lugar eterno diferente del cielo. Porque ¿en dónde estarías tú entrenándote, capacitándote, sacando tantas cosas malas que tienes? Dios no nos ha fallado, jamás. Él nunca ha fallado a su pueblo. El pueblo ha fallado a Dios. Los hombres fallan a Dios. Esa escritura nos dice: dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y también dice Pedro: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Tenemos aquí a Pedro transmitiendo una enseñanza de Jesús de la manera exacta y correcta como lo haría Jesús mismo. Los dos nos dicen que sin un corazón limpio y sin santidad no podríamos ver a Dios. La iglesia tiene ese poder para ayudarnos a ser santos. Valorémosla. Ubiquémonos en algún punto en donde podamos, no sé, servir y buscar ser ayudados también. Si has caído en pecado, si hay cosas que no has entendido, con las que estás luchando, busca ayuda. Quizá esa persona con la que estás pensando hablar no es el mejor hombre, la mejor mujer, pero esa persona tiene el Espíritu de Dios y está completamente capacitado para hacerte recapacitar a ti. No busquemos caras, posiciones, rostros. No, pensemos que cada hermano y hermana está capacitado por el Espíritu de Dios para ayudar a crecer esta iglesia. Corazón limpio es igual a santidad. La iglesia es el lugar en la tierra donde la familia forja la convicción de mantener un corazón limpio. Ejemplo, el discipulado. Y ejemplo, los líderes que influyen en los jóvenes, en los casados, en los solteros, a tener un corazón limpio ante Dios. Valorémoslos. Pero también, al privar o negar la iglesia a tu familia, tú le estás privando el cielo. El cielo es la promesa de todas las promesas. Y debemos llevar tanto a nuestra familia estos conceptos, porque ellos entiendan y se enamoren de la iglesia. ¿Cuántas cosas hay en la iglesia que la verdad todavía no hemos aprendido a explotar? Y que falta mucho por aprender. La conexión con la prioridad de la iglesia. Si la prioridad es la iglesia para ti, está claro que tu prioridad es llegar al cielo. Y tenemos otro video que también quisiera que lo consideren y le vean.
puede que algunos nos identifiquemos con alguna de esas cosas, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades para ti? Quizá tu padre, tu madre, tus hijos, tu esposa, tu trabajo. ¿Cuál es la prioridad? Ese video es tan especial porque me enseña que necesito aprender a disfrutar de la familia. ¿De cuál familia? De la familia de Dios. ¿No es cierto? ¿De qué familia? De la familia de Dios. De esa familia debemos disfrutar. Dios nos dio a cada hermano para poder crecer con ellos. ¿Tienes hermanos? Y tenemos recuerdos, ¿verdad? Aunque sea de un piedrazo que te lanzaron y te rompieron la cabeza, de una matada en bicicleta, de tantas cosas que puede haber. Cuánta ricura, dulzura, amor hay ahí. Cuántos recuerdos buenos, entrañables. Cuando seamos abuelos, deben haber esos recuerdos, amigos. Y nuestros hijos deben disfrutarlos. ¿Cuáles son las prioridades? Hebreos 10, 23 a 25. Preocupémonos unos por otros y no dejemos de congregarnos. Cuando me preocupo por asistir a las reuniones, la iglesia es mi prioridad. Pero no es mi prioridad cuando me cuesta reunirme con los hermanos. O sea, solamente Zoom, ya le voy a hacer caso porque ya estoy como cansado a cada rato y a cada rato lo mismo. Las reuniones, servicio, familia, no son el lugar donde tú te ves con los hermanos para hablar de negocios, para chismear situaciones de los hermanos, de la gente o del mundo. Para todo hay un tiempo, separa un tiempo, tomarse un café, un almuerzo, alguna situación. La prioridad, cuando es la iglesia, suprime todo eso. Parece un poco cuestionante, pero cuando tú veas a un hermano allá afuera que está pero acalorado conversando, lamentablemente su prioridad no eres tú, no es la iglesia. Y no nos engañemos, ¿sí? Cuando una persona viene a servir acá, está dispuesto a servir, se nota que su prioridad es Cristo. ¿Sabes por qué? Porque se interesa por su novia, por su esposa, la iglesia, por quien Él dio la vida. ¿Sabes qué haces acá? ¿Qué hacemos acá? Cuando venimos el domingo, cuando venimos un miércoles. Servir. Servir. No vienes a servirte de nadie. ¿Jesús se sirvió de alguien? No, Él dio su vida. Él dio su vida. Cada latigazo, cada situación que pasaba en su cuerpo era por ti. Y servimos a la iglesia pensando con el corazón de Cristo, con su mente, cuando hay fruto, cuando hay amistades, cuando hay relaciones honestas, sinceras. ¿Sabes qué? Me pasa esto, estoy luchando con esta situación. Hermano, arrepiéntete, cambia. Cuando hay esa relación de hermanos, esto crece, definitivamente crece. Cuando estás sirviendo, muestras que te preocupas mucho por tu iglesia y te preocupas por tu familia, porque en ese sentido, ¿qué herencia estás dejando a tus hijos? ¿Qué estamos heredando? ¿Qué calidad de iglesia estamos heredando a nuestros hijos? ¿Será que en unos 10 años nuestra iglesia se convertirá en una más que cuando venga un invitado diga, no, esta es otra iglesia evangélica, ya es lo mismo? ¿Será? ¿Te has puesto a pensar eso? Por favor, ubiquémonos y centrémonos en que somos discípulos de Cristo y sus enseñanzas son muy diferentes a la de cualquier otro maestro. Tu ejemplo de servicio estimula a tus hijos a hacer lo mismo. Pero si no estás sirviendo, definitivamente pueden haber problemas. La prioridad de Jesús somos nosotros, porque nosotros somos su familia. La Escritura dice: mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron a su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?, replicó Jesús. Señalando a sus discípulos, añadió: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos.
Pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Cuál es la prioridad de Jesús? ¿Cuál es la prioridad? Te pregunto. ¿Cuál? La iglesia es la prioridad de Cristo. La iglesia. ¿Quiénes eran sus hermanos y su madre? Las personas que estaban allí. ¿Y quiénes eran ellos? Sus discípulos, sus amigos. Los que hacían la voluntad de su Padre. Amén. Ellos eran su familia. Amén. Y él tenía plena prioridad con los que hacen la voluntad de su Padre. El pensamiento que nos lleva al cielo es: la iglesia es la familia de Dios. Porque Cristo pensaba así. Y cuando estamos pensando así, esto empieza a funcionar como iglesia. Nuestra sangre latina nos cuestiona por dentro gritando: ¿y mi familia? ¿Y mi papá? ¿Y mi mamá? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo nos ven? Alguna vez conversaba con un amigo y decía: mano, yo creo que a veces es necesario que nuestra familia nos vea así, porque les invitamos y no vienen. Llegamos a su casa un domingo, oremos, y es como: no, estoy terminando el vaso de cerveza. Y muchas cuestiones similares que te hayan sucedido, yo prefiero que me vean mal, porque si me ven bien es porque estoy queriendo caerles bien o ser sumiso a algo que ellos hacen y que está en contra de la voluntad de Dios. ¿No te parece que un discípulo, así como Jesús, era como instigador? A ver, fariseos, aquí estoy, mátenme, aquí estoy, ustedes esto y el otro y Jesús era un instigador. Nos da miedo a veces ser instigadores, pero a veces se levanta alguien y dice: cierto, tú hablas lo que predicas y me gusta, ¿dónde se reúne? Va, y llega a la iglesia y dice: wow, esto se trataba. Así la gente se convierte. No intentes de ningún modo someterte a las costumbres del mundo, porque de verdad vas a caer. Y no es eso culpa de Dios, no es que alguien se olvidó de ti, nada por el estilo, es que tú no entendiste las prioridades de Cristo. ¿Sabes cuál es la familia de Jesús? Ya sabes, su iglesia eres tú. Tú eres la familia de Cristo. Tú puedes ser su madre o su hermano. ¿Cuál es el ejemplo que están recibiendo nuestros hijos en esta área? Te pregunto. Si enseñas a tus hijos a participar, invertir su tiempo aquí, en la iglesia, estarás formando discípulos comprometidos e inquebrantables. Porque cada día esto va mejorando. El Espíritu de Dios, cuando se va transmitiendo, va mejorando en prioridades, en amor, en despojarnos de tantas cosas nuestras, de nuestros ideales, por conseguir el ideal de Cristo, que es que más gente se salve. Quizás no entendemos muchas cosas, pero no es que no entendemos, nos cuesta aceptar, pero esa es la palabra de Dios y debemos someternos a ella. No ante mí, yo soy otro pecador más, como cualquiera de todos ustedes, pero no por esto digo que están pecando. Cuidado. Debemos olvidarnos de la palabra ellos, como el grupito, ellos nomás son una iglesia. Cuando hables de la iglesia a tu familia di: nosotros vamos a esa reunión, nosotros nos reuniremos para hablar tal cosa, o nos iremos a tal lugar. Nosotros, inclúyete. Incluye a tus hijos en los planes, incluye a tus hijos en los sueños, en los propósitos de tu iglesia. Ayúdales con tu sometimiento y tu perseverancia en ser como Jesús en cada área de la vida familiar. Pero también hay otra cosa: la desconexión o el problema de la iglesia. Si hay problemas, entonces desconéctate de eso. ¿Cómo es esto? Resulta irónico pensar que el mismo lugar donde nos preparamos para ir al cielo, tengamos problemas que hasta podrían robar nuestra fe. ¿Verdad? Es como tan contradictorio. Pero esto es cierto, amigos, porque nadie es perfecto.
Todos podemos fallar. Todos podemos fallar. Ahorita mismo puedes estar fallando de, ya me estás cansando con tus cosas. Pero no son palabras mías, mi querido amigo, son palabras de Dios. Si yo me estuviera rigiendo algo neto mío, entonces Dios no me permitiría estar acá, como a cualquiera de ustedes que se para aquí adelante. El escritor del libro, Sam Lane, enumera algunos causantes de los problemas y las respectivas sugerencias para poder sobrellevar espiritualmente o contrarrestar espiritualmente cuando tengan nuestros hijos problemas en situaciones o en ministerios, por ejemplo, de los jóvenes, en donde su corazón esté expuesto a dolor, a sufrimiento, a resentimiento. Con eso en el corazón estaremos generando discípulos un día que de verdad van a estar muy alejados de su iglesia, bastante alejados. Los líderes pueden fallarnos y fallar a nuestros hijos. La decepción puede llegar un momento. ¿Y por qué nos decepcionamos, hermanos? Porque depositamos toda nuestra confianza y lealtad en los hombres y no en Dios, quien debería tener toda nuestra confianza. Cuando mi comportamiento no es de sometimiento al liderazgo de la iglesia, ese sí es mi problema. Y quizás no sea el de mis hijos porque ellos están aprendiendo. ¿Cómo te estás mostrando cuando hay situaciones donde realmente salga tu corazón? Por ejemplo, hubo un pequeño discusión y problema y conflicto con dos niños, X, Y, Z. Viene el padre, el discípulo, y con una amargura tan grande y demuestra cuánto dolor y resentimiento hay en él. Asume muchas cosas y de verdad eso hace más daño a nuestros hijos en lugar de ayudarlos. Es una gran enseñanza mantener el respeto a la iglesia y a los líderes. Cristo nos enseña esto. Tu compromiso con la iglesia no está basado en que la iglesia, los líderes sean perfectos, ¿no? ¿Cuántos líderes han pasado por acá? Hartos, bastantes líderes. Algunos todavía siguen nuestro movimiento y otros simplemente ya no están. Pero no depositemos toda nuestra confianza en ellos. Nos amamos, por supuesto. Valoramos cuando predican, por supuesto. Pero no los despreciemos cuando estén mal. No permitas que Satanás te tiente en esa área también. A veces hay que utilizar la cabeza. Puede haber mundanalidad en el ministerio juvenil, es cierto. Todos los jóvenes compadres, no todos los jóvenes compadres cristianos van a terminar siendo seguidores de Jesús. Y eso es algo que nuestros hijos necesitan entender también. Confrontemos, si hay situaciones por el estilo, confrontémoslo con realidad. Mostremos la Biblia a nuestros hijos. Esas cosas pudieron pasar también con discípulos en el primer siglo, cuando la iglesia de Jesús se formaba. Pero cuando hay arrogancia o críticas, ¿cómo te confrontas o cómo enfrentas tú eso? De verdad, todo esto puede lastimar mucho el corazón de una persona. Y si te das cuenta, cuando lastima el corazón de una persona, esa persona le comparte a otro y se genera cosas en la mente de aquel, sin saber ni el por qué ni la razón. Pero sí debemos mostrar mucha honestidad con ellos, con nuestros hijos, y mucha veracidad. Es decir, si dices, voy a hablar con tal persona, ok, hazlo. Demuestra a tu hijo que eres veraz en tu forma de comportarte, de hablar, y que no te venga tu hijo a preguntar, hey papi, ¿cómo te fui hablando con fulano? Tú digas, es que no sé, cualquier cosa puede ser como una justificación. Y cuando hables, utiliza mucho el corazón de Jesús, el amor y la verdad. Con esto construyes nuestra iglesia. Con esto este es como el material con lo que nuestra iglesia está construida. El amor y la verdad es la naturaleza de Jesús. Si hay conflicto con otros niños, cuidado con saltar a conclusiones, distanciarte, callarte, alejarte y decir, no, así son. Bueno, algún rato cambiarán. Y cosas por el estilo. No, de verdad. A veces podemos reaccionar de forma muy exagerada.
No, es que todo el tiempo pasa eso, bueno, etcétera. ¿Qué tal si es un problema generalizado? Y lo que tú has visto puede ayudar a cambiar no solamente una persona, sino quizá un ministerio. Cuando se trata con nuestros hijos podemos perder la compostura, hermanos, y eso es muy cierto. No permitamos que nuestro corazón salga como tal. La escritura es muy clara cuando dice en Proverbios 18:7, el primero en presentar su caso parece inocente hasta que llega la otra parte y lo refuta. Confiamos en nuestros hijos tanto porque los amamos. Pero ¿qué tal si él aprendió algo y vino a ser acá? Y a veces necesitas también confrontar el corazón de tu hijo. Claro, hermano. Ellos necesitan, como nosotros, aprender a vivir como discípulos. ¿Sí? Exclusivismo en el ministerio juvenil, y hay muchas cosas más. En fin, cuando hay un problema en el mundo, como por ejemplo como esto del exclusivismo en los jóvenes, esto puede realmente dañar a un joven, tanto que puede llevarlo hasta llevar su mente hasta el punto de pensar en suicidarse, cosas por el estilo. Quizá en algunos casos, por sociedad, por familia, que son bien centrados, no suceda, pero conozco algunos hermanos que tienen estos casos y de verdad es muy triste. Hay hermanos que han pasado por esto, no por su pellejo, pero sí sus sobrinos, sus primos. Porque de verdad, lo que a veces necesita un joven acá es que le pongamos tanta atención, que nos interese tanto su vida, que nos metamos tanto con ellos. Les preguntemos, están calladitos, pero... y nadie les dice nada y toda la cosa, y metámonos un poco en sus vidas. Enseñemos a nuestros hijos que eso es un cristiano, un discípulo de Jesús, que busca ayudar desde adentro. Para resumir, hermanos, lo más importante sobre la tierra para Jesús es su iglesia. Él la valora. Él busca valorar su iglesia. Busquemos nosotros también valorarla. Busquemos enseñar en la iglesia. Busquemos limpiar nuestra iglesia. Busca protegerla también a tu iglesia. Jesús nos dio el ejemplo más claro al dar su vida por ella. Con la iglesia, Jesús prepara a las familias para que demos el fruto que glorifica al Padre, según Juan 15:17. Ese fruto debe permanecer y debe permanecer en nuestros hijos. Un día el Padre nos va a llevar a su lado, llevarnos junto a Él, y debemos mantenernos todavía cuando llegue ese momento. Fuera de ella, fuera de la iglesia, nos marchitamos, nos podemos secar y podemos morir. Entregarte y entregar tu familia a Dios solo se refleja en cuán activos son dentro de ella. Y vemos familias que son realmente un ejemplo en esto. No te niegues y no niegues el cielo a tu familia, hermano, con la falta de compromiso. De verdad, démosle lo mejor a ellos. Dios se merece que respetemos y valoremos nuestra iglesia. No porque somos increíbles, no, porque Cristo dio su vida por ella. Según Juan 17:22, Dios y Jesús son uno. La iglesia y Cristo son uno. Busca ser uno con tu iglesia. Amén. Amén. Buenas noches.